¿Alguna vez te has preguntado qué significa amar hasta el último suspiro? Dale like ahora mismo si crees que el amor verdadero puede vencer incluso a la muerte, porque la historia que estás a punto de escuchar te cambiará la forma de ver la vida para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que sucede en este hospital es algo que jamás olvidarás. La sala de emergencias del Hospital San Rafael estaba sumergida en esa quietud característica de las madrugadas, donde solo se escuchaban los pitidos monótonos de los monitores cardíacos y el roce suave de las zapatillas de las enfermeras contra el suelo frío. En la habitación 304 Meno, una mujer de 78 años llamada Lucía García había sido ingresada hacía 3 días con un diagnóstico devastador: cáncer de páncreas en fase terminal, con metástasis que ya había invadido su hígado y pulmones. Los médicos le habían dado entre 4 y 6 semanas de vida, palabras que cayeron sobre su familia como piedras de granizo implacables. Lucía no lloró cuando recibió la noticia. Simplemente cerró los ojos y apretó la mano de su hija Carolina, quien se derrumbó en sollozos silenciosos junto a la cama. Lo que Lucía pensaba en ese momento no era en la muerte, sino en Manuel, su esposo de 54 años, el hombre con quien había compartido tardes de verano, crisis económicas, la crianza de 3 hijos y miles de tazas de café en la mesa de la cocina. Manuel estaba en casa, cuidando de los nietos, sin saber aún la magnitud de lo que se avecinaba. Pero el destino tenía planes crueles y extrañamente poéticos. Apenas 2 días después del ingreso de Lucía, Manuel comenzó a sentir un dolor agudo en el pecho mientras preparaba el desayuno. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al estrés y la angustia de saber que su esposa estaba en el hospital. Sin embargo, el dolor se intensificó hasta volverse insoportable, y su hijo Mario lo encontró desplomado en el suelo de la cocina, pálido y sudoroso. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, y Manuel fue trasladado de urgencia al mismo Hospital San Rafael. Los análisis revelaron la verdad en pocas horas: Manuel tenía un tumor cerebral agresivo, un glioblastoma que había crecido silenciosamente durante meses sin dar señales evidentes. Los médicos calcularon que le quedaban apenas entre 6 y 8 semanas de vida. Cuando el doctor Pérez, el oncólogo a cargo, le informó del diagnóstico, Manuel no reaccionó con sorpresa ni desesperación. En cambio, su primera pregunta fue si podían llevarlo a ver a Lucía. En ese momento, Carolina y Mario se miraron con los ojos llenos de lágrimas, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sus 2 padres, las 2 personas que habían sido el pilar de su familia durante décadas, estaban al borde de la muerte en el mismo hospital, separados apenas por unos pisos de distancia. La probabilidad estadística de que algo así ocurriera era tan baja que parecía una broma macabra del universo. Isabel Mendoza, una enfermera de 32 años que trabajaba en el ala de cuidados paliativos, fue asignada para atender a ambos pacientes. Isabel había perdido a su madre hacía apenas 3 meses debido a un accidente automovilístico, y desde entonces había estado navegando por un mar de duelo y preguntas sin respuesta. Cuando le informaron que tendría que cuidar de un matrimonio donde ambos miembros estaban en fase terminal, sintió un nudo en la garganta. Sabía que esto no sería solo un trabajo, sino una experiencia que tocaría las partes más profundas de su propia alma. El primer encuentro entre Manuel y Lucía en el hospital fue algo que nadie en ese lugar olvidaría jamás. Isabel había coordinado con el equipo médico para trasladar a Manuel en silla de ruedas hasta la habitación de Lucía. Cuando Manuel entró y vio a su esposa conectada a los tubos de oxígeno, con la piel pálida y los ojos hundidos, su rostro se descompuso por un instante. Lucía lo vio entrar y, a pesar de su debilidad, sonrió con una calidez que iluminó toda la habitación. No hubo palabras dramáticas ni declaraciones grandilocuentes. Manuel simplemente rodó su silla hasta el borde de la cama, tomó la mano frágil de Lucía entre las suyas y la sostuvo como si fuera lo único que lo anclaba a la vida. Permanecieron así durante minutos que parecieron horas, en un silencio que decía más que cualquier conversación. Isabel, de pie en la puerta, sintió que estaba presenciando algo sagrado, un tipo de amor que trasciende el cuerpo y el tiempo. A partir de ese día, el doctor Pérez y el equipo del hospital tomaron una decisión poco convencional pero profundamente humana: permitirían que Manuel y Lucía compartieran la misma habitación. Las regulaciones hospitalarias normalmente no lo permitían, pero el personal médico comprendió que separar a esta pareja en sus últimos días sería una crueldad innecesaria.
Así, con ajustes logísticos y una dosis extra de compasión, instalaron 2 camas lado a lado en la habitación 304. La noticia se esparció rápidamente entre el personal del hospital, y pronto enfermeras, médicos e incluso trabajadores de mantenimiento encontraban excusas para pasar por la habitación 304. Había algo en la presencia de Manuel y Lucía que llenaba ese espacio de una energía difícil de describir. No era tristeza ni desesperación, sino una especie de serenidad profunda, como si ambos hubieran aceptado su destino y estuvieran decididos a vivirlo juntos hasta el final. Isabel comenzó a documentar momentos de la pareja en su teléfono, sin intención de compartirlos inicialmente. Simplemente sentía que esos instantes merecían ser preservados. Una tarde, mientras Lucía dormía, Manuel le pidió a Isabel que le ayudara a escribir algo. Con manos temblorosas y letra irregular, Manuel comenzó a redactar una carta para sus hijos, explicándoles lo afortunado que se sentía de poder despedirse junto a la mujer que había sido su compañera de vida. Los hijos del matrimonio, Carolina, Mario y el menor, Javier, se turnaban para estar presentes en la habitación. Cada visita era una mezcla de dolor y belleza. Veían a sus padres sosteniéndose las manos incluso mientras dormían, compartiendo miradas que contenían décadas de complicidad. A veces, Lucía despertaba en medio de la noche y simplemente observaba a Manuel dormir, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Una noche, mientras Isabel revisaba los signos vitales de ambos pacientes, Manuel le preguntó si creía en el destino. Isabel, sorprendida por la pregunta, admitió que no estaba segura. Manuel sonrió débilmente y le contó cómo había conocido a Lucía en una parada de autobús bajo la lluvia, hace 54 años, cuando ambos eran jóvenes con sueños enormes y bolsillos vacíos. Le habló de cómo Lucía había sido su fuerza durante los momentos más oscuros, y cómo él había intentado ser su refugio en las tormentas. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Isabel. Se dio cuenta de que lo que estaba presenciando no era simplemente la muerte de 2 personas, sino la culminación de una historia de amor que había sido construida día a día durante más de 5 décadas. Decidió entonces que haría todo lo posible para honrar esa historia, para asegurarse de que Manuel y Lucía pudieran vivir sus últimos días con la dignidad y el amor que merecían. El hospital, que normalmente era un lugar de protocolos rígidos y eficiencia fría, comenzó a transformarse alrededor de la habitación 304. El personal empezó a traer pequeños detalles, flores frescas, una manta más suave para Lucía, un almohadón especial para la espalda de Manuel. Alguien instaló un pequeño reproductor de música, y pronto la habitación se llenó de los boleros y tangos que la pareja solía bailar en su juventud. Carolina, la hija mayor, decidió compartir una foto de sus padres en redes sociales, sin imaginar el impacto que tendría. La imagen mostraba las manos arrugadas de Manuel y Lucía entrelazadas sobre las sábanas blancas del hospital, con la luz suave del atardecer filtrándose por la ventana. El pie de foto decía simplemente: "El amor verdadero existe. Mis padres me lo enseñan hasta en sus últimos días". La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas comenzaron a compartirla, a comentar, a enviar mensajes de apoyo y admiración. Algunos compartían sus propias historias de amor y pérdida, otros simplemente expresaban que ver a Manuel y Lucía les había restaurado la fe en el amor duradero. La habitación 304 del Hospital San Rafael se convirtió, sin que nadie lo planeara, en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. El impacto viral de la historia de Manuel y Lucía trajo consigo una ola inesperada de atención. Medios de comunicación locales comenzaron a contactar al hospital solicitando entrevistas, pero Carolina y Mario fueron firmes en su decisión. Sus padres merecían privacidad en estos momentos finales. Sin embargo, el personal del Hospital San Rafael notó algo extraordinario. La habitación 304 se había convertido en un símbolo silencioso de esperanza para otros pacientes y familias que atravesaban sus propias crisis. Isabel Mendoza, la enfermera encargada de los cuidados paliativos de la pareja, comenzó a observar cambios sutiles pero significativos en ambos pacientes. Manuel había empezado a experimentar episodios de confusión temporal debido al crecimiento del tumor cerebral, momentos en los que no reconocía dónde estaba o por qué. En esos instantes de desorientación, lo único que parecía anclarlo a la realidad era la voz de Lucía. Ella,
A pesar de su propia debilidad extrema, encontraba fuerzas para hablarle suavemente, recordándole historias de su juventud, aquellos días cuando bailaban bajo la lluvia o cuando él le proponía matrimonio en la cima de una montaña. Una madrugada particularmente difícil, Manuel despertó agitado, sus ojos reflejando pánico y confusión. El monitor cardíaco comenzó a pitar aceleradamente, mientras él intentaba arrancarse los tubos intravenosos. Isabel corrió a la habitación, preparada para administrar sedantes, pero Lucía, con una calma que desafiaba su condición física, extendió su mano temblorosa hacia su esposo. En ese momento, algo mágico ocurrió. Manuel sintió el toque de esos dedos frágiles y su respiración comenzó a calmarse. No hicieron falta palabras ni medicamentos, solo ese contacto, esa conexión que había existido durante 54 años, fue suficiente para traerlo de vuelta. El doctor Pérez, quien había estado observando la escena desde el umbral de la puerta, se quedó sin palabras. En sus 25 años de práctica médica, había presenciado innumerables despedidas y tragedias, pero nunca había visto un vínculo tan poderoso que pudiera funcionar como medicina. Esa noche, escribió en su diario personal: «Hoy fui testigo de algo que la ciencia médica no puede explicar ni replicar. El amor, en su forma más pura, tiene un poder sanador que ningún fármaco puede igualar». Los días comenzaron a pasar con una velocidad cruel. El cuerpo de Lucía se debilitaba visiblemente, su capacidad para mantenerse despierta disminuía hora tras hora. Los médicos ajustaban constantemente las dosis de morfina para controlar el dolor que el cáncer causaba en sus huesos y órganos. Manuel, por su parte, luchaba contra los dolores de cabeza devastadores que el tumor provocaba, pero se negaba a aumentar su medicación para el dolor porque quería mantener su mente lo más lúcida posible para estar presente junto a su esposa. Una tarde, mientras el sol del otoño se filtraba a través de las persianas de la habitación, Carolina entró con una vieja caja de fotografías que había rescatado de la casa familiar. La idea era simple pero profundamente emotiva: permitir que sus padres recorrieran visualmente el camino de su vida juntos. Isabel ayudó a colocar las fotografías en un tablero improvisado al pie de las camas, creando una galería íntima de recuerdos. Allí estaban las imágenes de su boda en 1971 por Taramento, cuando ambos eran apenas veinteañeros con trajes prestados y sonrisas inmensas. Las fotos del nacimiento de Carolina, seguidas por las de Mario y luego Javier. Imágenes de cumpleaños, vacaciones en la playa con recursos limitados pero alegría desbordante, graduaciones escolares, primeras comuniones. Cada fotografía era un testimonio de una vida construida no con lujos, sino con amor, sacrificio y resiliencia. Lucía, con los ojos humedecidos, señaló débilmente una fotografía en particular. Era una imagen de ella y Manuel en su 10º aniversario de bodas, tomada en un pequeño restaurante del barrio. Manuel miró la foto y una lágrima rodó por su mejilla. En ese momento, sin que nadie lo esperara, Manuel comenzó a hablar. Su voz era débil pero cargada de emoción. Le pidió a Isabel que trajera al capellán del hospital. El padre Ramírez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en acompañamiento espiritual a pacientes terminales, llegó a la habitación en menos de 10 minutos. Cuando Manuel expresó su deseo, todos en la habitación contuvieron el aliento. Quería renovar sus votos matrimoniales con Lucía, allí mismo, en esa habitación de hospital, antes de que fuera demasiado tarde. Carolina y Mario comenzaron a llorar inmediatamente, pero eran lágrimas mezcladas de tristeza y belleza. Isabel, quien había presenciado cientos de despedidas, sintió que su corazón se partía y se llenaba al mismo tiempo. El padre Ramírez, con su experiencia, comprendió la urgencia y la importancia de ese momento. Nadie sabía cuántos días, o incluso horas, les quedaban a Manuel y Lucía. En las siguientes 2 horas, el hospital se transformó. El personal de enfermería, los médicos y hasta los trabajadores de limpieza contribuyeron a crear algo hermoso en medio de la tragedia. Alguien consiguió flores frescas de la tienda del hospital. Otro empleado trajo velas aromáticas, aunque tuvieron que usar luces LED que imitaban el parpadeo de las llamas reales debido a las regulaciones de seguridad. Una enfermera de otro piso, que tenía habilidades para la decoración, creó un pequeño arco improvisado con telas blancas y flores al pie de las camas. La noticia de lo que estaba por ocurrir se esparció por el hospital como un susurro sagrado. Pacientes de otras habitaciones, aquellos que podían caminar,
Se acercaron discretamente al pasillo cerca de la habitación 304. Enfermeras que habían terminado sus turnos decidieron quedarse. Médicos que normalmente mantenían una distancia profesional encontraron excusas para pasar por allí. Cuando llegó el momento de la ceremonia, la habitación estaba llena de una energía casi tangible. El padre Ramírez se colocó entre las dos camas, sosteniendo su Biblia gastada por el uso. Manuel y Lucía, cada uno en su cama respectiva pero con las manos firmemente entrelazadas en el espacio entre ellas, miraban al sacerdote con una mezcla de paz y vulnerabilidad. El padre Ramírez comenzó la ceremonia con palabras adaptadas a la extraordinaria circunstancia. Habló sobre el significado del compromiso, sobre cómo el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la decisión de permanecer juntos a pesar del dolor. Habló sobre cómo Manuel y Lucía habían vivido el verdadero significado de los votos matrimoniales, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Cuando le pidió a Manuel que renovara sus votos, el silencio en la habitación era absoluto. Manuel, con voz entrecortada pero firme, habló directamente a Lucía. Le agradeció por cada mañana despertando a su lado, por cada taza de café compartida, por cada crisis superada juntos. Le agradeció por haberlo hecho mejor hombre, por haberle dado 3 hijos maravillosos, por haber convertido una casa en un hogar. Y le prometió que, sin importar lo que viniera después, su alma la buscaría en la eternidad. Lucía, cuya voz se había reducido a apenas un susurro debido a la debilidad, hizo un esfuerzo sobrehumano para responder. Con Isabel sosteniendo un micrófono improvisado cerca de sus labios para amplificar su voz, Lucía le dijo a Manuel que él había sido su refugio en cada tormenta, su risa en cada tristeza, su luz en cada oscuridad. Le dijo que si tuviera que vivir 1000 vidas, lo elegiría a él en cada una de ellas. No había un solo ojo seco en esa habitación. Carolina, Mario y Javier se abrazaban entre sí, intentando mantenerse de pie bajo el peso de sus emociones. Isabel, quien se había prometido mantener la compostura profesional, tuvo que alejarse brevemente para recuperar el control. Incluso el doctor Pérez, conocido por su estoicismo, se quitó los lentes para limpiar las lágrimas que empañaban su visión. El padre Ramírez, con voz también afectada por la emoción, declaró renovados los votos del matrimonio. En ese momento, como si el universo mismo estuviera orquestando la escena, los últimos rayos del sol del atardecer entraron por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada. Alguien comenzó a reproducir la canción que habían bailado en su boda, un bolero clásico que hablaba de amor eterno. Manuel, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, pidió ayuda para levantarse de su cama. 2 enfermeros y el doctor Pérez, preocupados pero comprendiendo la importancia del momento, lo ayudaron cuidadosamente. Con soportes y asistencia, Manuel logró sentarse al borde de la cama de Lucía. Allí, con manos temblorosas, le colocó en el dedo un pequeño anillo que Carolina había traído, el anillo de compromiso original que Manuel le había dado 54 años atrás, el que Lucía había guardado todos estos años en una cajita especial. Ese momento quedó capturado en una fotografía que Carolina tomó con manos temblorosas. La imagen mostraba a 2 personas al final de sus vidas, sus cuerpos frágiles y marcados por la enfermedad, pero sus ojos brillando con un amor que desafiaba toda lógica y trascendía toda comprensión humana. Esa foto, compartida posteriormente en redes sociales, se volvió viral internacionalmente, alcanzando millones de visualizaciones en menos de 24 horas y generando titulares en periódicos de todo el mundo. Pero para los presentes en esa habitación, lo viral era irrelevante. Lo que importaba era ese instante suspendido en el tiempo, donde el amor había demostrado ser más fuerte que la muerte misma. Los días después de la renovación de votos trajeron consigo cambios evidentes en el estado de ambos pacientes. El cuerpo de Lucía comenzó a apagarse gradualmente, como una vela que se consume lentamente hasta su última chispa. Sus momentos de lucidez se volvieron más breves y espaciados. A veces despertaba por unos minutos, buscaba inmediatamente la mano de Manuel, y al encontrarla, sonreía antes de volver a sumergirse en ese estado entre el sueño y la inconsciencia que caracteriza los días finales. Manuel, por su parte, luchaba contra el avance implacable del tumor cerebral que presionaba áreas vitales de su mente. Los dolores de cabeza eran ahora constantes.
requiriendo dosis cada vez mayores de analgésicos que paradójicamente también nublaban su conciencia. Sin embargo, había momentos de claridad sorprendente, como si su voluntad fuera más fuerte que la enfermedad misma, manteniéndolo presente en esos últimos instantes junto a su esposa. Isabel, quien había estado documentando discretamente la jornada de la pareja, notó algo extraordinario que compartió con el doctor Pérez. Ambos pacientes parecían sincronizar sus ciclos de sueño y vigilia. Cuando Lucía despertaba incluso por breves momentos, Manuel también abría los ojos, como si un hilo invisible conectara sus conciencias. Cuando uno entraba en períodos de agitación o dolor, el otro también mostraba signos de inquietud. Era como si después de 54 años compartiendo la vida, sus cuerpos hubieran aprendido a funcionar como uno solo. Una tarde, mientras el sol del otoño pintaba la habitación con tonos dorados y rojizos, ocurrió algo que nadie esperaba. Lucía despertó con una lucidez inusual, sus ojos claros y enfocados por primera vez en días. Pidió que llamaran a sus 3 hijos. Carolina, Mario y Javier llegaron rápidamente, alertados por la urgencia en la voz de Isabel. Manuel también estaba despierto, observando a su esposa con una mezcla de amor y admiración que trascendía las palabras. Lucía, con una voz sorprendentemente firme considerando su condición, comenzó a hablar a sus hijos. Les agradeció por haberla convertido en madre, por cada alegría y cada desafío que juntos habían superado. Les pidió que no lloraran su muerte, sino que celebraran la vida extraordinaria que ella y Manuel habían construido. Les dijo que el amor verdadero no termina con la muerte, que ellos llevarían ese legado en sus propios matrimonios, en la forma en que criaban a sus hijos, en cada acto de bondad y compromiso. Luego, con una fuerza que parecía provenir de algún lugar más allá de su cuerpo enfermo, Lucía se volvió hacia Manuel. Lo que dijo en esos momentos quedó grabado no solo en la memoria de los presentes, sino en los corazones de millones de personas que posteriormente escucharían esta historia. Le dijo que había sido el privilegio de su vida amarlo, que no cambiaría ni un solo día de los que habían compartido, ni siquiera los más difíciles. Le prometió que lo esperaría, sin importar lo que hubiera después, porque su amor era del tipo que trasciende dimensiones y realidades. Manuel, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió con palabras entrecortadas pero profundamente emotivas. Le dijo que ella había sido su hogar, su paz, su razón para levantarse cada mañana durante más de 5 décadas. Le agradeció por haberlo elegido entre todos los hombres del mundo, por haberlo hecho padre, por haberle enseñado lo que significa el compromiso verdadero. Y le hizo una promesa que si él partía primero, la esperaría en el otro lado, y si ella partía primero, él no demoraría en seguirla. Ese intercambio presenciado por sus hijos, Isabel, el doctor Pérez y varias enfermeras que se habían acercado discretamente, fue de una intensidad emocional casi insoportable. Carolina tuvo que salir de la habitación brevemente, abrumada por la magnitud del momento. Mario y Javier se abrazaban entre sí, intentando mantenerse fuertes pero incapaces de contener las lágrimas que fluían libremente. Después de ese momento de claridad, Lucía volvió a sumirse en un sueño profundo, pero esta vez había una serenidad en su rostro que antes no estaba presente. Era como si, habiendo dicho lo que necesitaba decir, su cuerpo finalmente pudiera rendirse al proceso inevitable. Los monitores mostraban que sus signos vitales continuaban debilitándose, su presión arterial bajaba gradualmente, su respiración se volvía más superficial y espaciada, su pulso más débil. El equipo de cuidados paliativos, liderado por el Dr. Pérez, se reunió con la familia para preparar lo inevitable. Explicaron que probablemente Lucía solo tenía horas, quizás un día o 2 como máximo. Les ofrecieron la opción de aumentar los sedantes para asegurar que no sintiera dolor, aunque esto también significaría que probablemente no volvería a despertar. La familia, después de una conversación desgarradora, decidió priorizar el confort de su madre, aceptando que era hora de dejarla partir en paz. Esa noche, la habitación 304 se llenó de una atmósfera casi sagrada. Los hijos y nietos de Manuel y Lucía se turnaban para estar presentes, algunos rezando, otros simplemente sentados en silencio, todos unidos en el dolor compartido, pero también en la gratitud por haber sido testigos de un amor tan extraordinario. Alguien había traído velas aromáticas y flores frescas, transformando el espacio clínico en algo más parecido a un santuario. Manuel, a pesar de su propio deterioro físico, se negó a dormir.
Sostenía la mano de Lucía con una determinación que desafiaba su debilidad corporal. Le hablaba en susurros, contándole historias de su juventud, recordándole el día en que se conocieron bajo la lluvia, la vez que bailaron hasta el amanecer en su boda, el momento en que sostuvieron a su primer hijo recién nacido. Era como si quisiera grabar en el universo cada momento precioso que habían compartido. En las primeras horas de la madrugada, mientras la ciudad dormía y el hospital estaba sumido en esa quietud característica de las noches, algo cambió. Los monitores conectados a Lucía comenzaron a mostrar patrones que el equipo médico reconoció inmediatamente. Su cuerpo estaba entrando en las fases finales del proceso de muerte. Isabel, quien había permanecido en la habitación toda la noche, alertó discretamente al doctor Pérez. El médico entró en la habitación y después de revisar los monitores y examinar brevemente a Lucía, confirmó con un gesto silencioso lo que todos temían y esperaban: era cuestión de minutos u horas. Los hijos fueron llamados de las salas de espera donde descansaban intermitentemente. Pronto, toda la familia estaba reunida alrededor de las dos camas, formando un círculo de amor en torno a sus padres. Lo que sucedió en esos momentos finales desafiaría cualquier explicación científica. Mientras la respiración de Lucía se volvía cada vez más irregular, exhibiendo ese patrón característico llamado respiración de Cheyne-Stokes que precede a la muerte, Manuel comenzó a mostrar los mismos patrones respiratorios. El doctor Pérez, intrigado y conmovido, observó que los dos corazones parecían latir al unísono, como si hubieran sincronizado no solo sus vidas, sino también su partida. Isabel, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, sostuvo su teléfono para capturar esos momentos finales, no por morbo sino por reconocimiento de estar presenciando algo que merecía ser recordado. La imagen mostraba las dos manos entrelazadas, las venas prominentes bajo la piel translúcida, los dedos aferrados con una fuerza que trascendía la debilidad física. A las 4:37 de la madrugada, Lucía García tomó su último aliento. Fue tan suave, tan pacífico, que por un momento nadie estaba completamente seguro de que había partido. El monitor cardíaco emitió ese tono continuo y plano que todos reconocen, confirmando lo que sus ojos no querían aceptar. Carolina se derrumbó en sollozos, sostenida por Mario. Javier, el menor, permaneció de pie, paralizado por el shock y el dolor. Pero lo que sucedió después conmocionó a todos los presentes. Manuel, quien había estado en un estado semiconsciente durante las últimas horas, abrió repentinamente los ojos con una claridad sorprendente. Miró directamente hacia donde yacía Lucía, sonrió con una ternura infinita y susurró palabras que solo aquellos más cercanos pudieron escuchar. Dijo que podía verla, que ella estaba llamándolo, que era hermosa como el día en que la conoció. El doctor Pérez, acercándose para examinar a Manuel, notó que sus signos vitales también se estaban deteriorando rápidamente. Era como si, habiendo cumplido su promesa de acompañar a Lucía hasta el final, su propio cuerpo hubiera decidido que ya no había razón para continuar. Los hijos, aún procesando la pérdida de su madre, se enfrentaban ahora a la inminente pérdida de su padre. No hubo pánico ni intentos desesperados de reanimación. Todos en esa habitación comprendían que esto era exactamente como debía ser. Manuel había prometido no dejar sola a Lucía, y estaba cumpliendo esa promesa de la manera más literal posible. Isabel, el doctor Pérez y el resto del personal médico se apartaron respetuosamente, permitiendo que los hijos tuvieran estos últimos momentos con su padre. Durante casi 2 horas, Manuel permaneció en ese estado liminal entre la vida y la muerte. A veces susurraba palabras ininteligibles, otras veces simplemente sonreía, como si estuviera viendo algo hermoso que los demás no podían percibir. Sus hijos se turnaban para hablarle, para agradecerle, para despedirse. Le dijeron cuánto lo amaban, cuánto los había moldeado con su ejemplo de dedicación y compromiso. A las 6:42 de la mañana, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la habitación 304 Mento, Manuel García tomó su último aliento. Fue apenas 2 horas después de Lucía, cumpliendo literal y figurativamente su promesa de no dejarla sola ni siquiera en la muerte. El monitor cardíaco emitió ese mismo tono continuo, marcando el final de una vida, pero también la culminación de una historia de amor que había durado 54 años y que continuaría impactando a personas que nunca los conocieron.
La habitación se llenó de un silencio profundo, roto solo por los sollozos contenidos de los hijos y nietos. Isabel, quien había cuidado a decenas de pacientes terminales en su carrera, se apartó para llorar libremente. Nunca había presenciado algo así, algo que desafiaba toda lógica médica pero que tenía perfecto sentido desde una perspectiva humana y emocional. El doctor Pérez, escribiendo más tarde en su informe médico, anotaría que había sido testigo de lo que algunos llaman efecto del corazón roto, ese fenómeno documentado pero poco comprendido donde un cónyuge fallece poco después de la muerte de su pareja. Sin embargo, en su diario personal, escribió algo diferente, que había presenciado la prueba viviente de que el amor verdadero no reconoce límites, ni siquiera los límites de la mortalidad. La noticia de que Manuel y Lucía habían fallecido con apenas 2 horas de diferencia se esparció rápidamente, primero por el hospital, luego por las redes sociales. La publicación que Carolina había compartido semanas atrás, mostrando las manos entrelazadas de sus padres, se volvió viral nuevamente, esta vez con la actualización desgarradora pero también hermosa de su partida simultánea. Miles de comentarios inundaron las redes sociales. Personas de todo el mundo compartían sus propias historias de amor y pérdida, inspiradas por Manuel y Lucía. Algunos enviaban condolencias, otros expresaban que esta historia les había restaurado la fe en el amor duradero. Periodistas de medios internacionales contactaban a la familia, solicitando entrevistas y detalles. La habitación 304 del Hospital San Rafael, sin que nadie lo planeara, se había convertido en el escenario de una historia que resonaba en el corazón de millones. Los días posteriores a la muerte de Manuel y Lucía estuvieron marcados por una combinación de duelo profundo y celebración de una vida extraordinaria. Carolina, Mario y Javier enfrentaron la tarea abrumadora de organizar un funeral doble, algo que ninguno de ellos había imaginado que tendrían que hacer. Sin embargo, en medio del dolor, había una extraña sensación de paz. Sus padres habían cumplido su promesa de no dejarse solos ni siquiera en la muerte. El velatorio se realizó en una funeraria local que se llenó más allá de su capacidad. Familiares, amigos, vecinos, colegas de trabajo de décadas pasadas, todos vinieron a rendir homenaje. Pero lo más sorprendente fue la cantidad de personas desconocidas que aparecieron, personas que habían seguido la historia de Manuel y Lucía a través de las redes sociales, que se habían sentido inspiradas por su amor, que querían estar presentes para honrar a 2 personas que nunca habían conocido personalmente pero que habían tocado sus corazones. Isabel Mendoza, la enfermera que había cuidado a la pareja durante sus últimos días, llegó al velatorio con los ojos enrojecidos por el llanto. Trajo consigo un álbum de fotos que había compilado discretamente durante las semanas en el hospital, imágenes de las manos entrelazadas de la pareja, de sus sonrisas compartidas, de los momentos de renovación de votos. Se lo entregó a Carolina, quien lo recibió con lágrimas de gratitud. Ese álbum se convertiría en uno de los tesoros más preciados de la familia. El doctor Pérez también asistió, algo inusual para un médico que normalmente mantenía distancia emocional de sus pacientes. En una conversación privada con los hijos, les confesó que Manuel y Lucía le habían recordado por qué había elegido la medicina, no para vencer a la muerte, algo imposible, sino para honrar la vida en todas sus manifestaciones, incluso en sus momentos finales. Les contó que había propuesto al hospital nombrar la habitación 304 como Sala Manuel y Lucía García, un espacio dedicado a cuidados paliativos que honraría el legado de amor y dignidad que la pareja había dejado. El funeral fue realizado en una ceremonia conjunta que atrajo a cientos de personas. Los féretros fueron colocados lado a lado, tal como habían estado sus camas en el hospital. El padre Ramírez, quien había oficiado la renovación de votos, también presidió la ceremonia fúnebre. En su homilía, habló sobre cómo Manuel y Lucía habían vivido el verdadero significado del matrimonio, un compromiso inquebrantable que trasciende las circunstancias, que encuentra belleza incluso en medio del sufrimiento, que se niega a rendirse incluso frente a lo inevitable. Los 3 hijos tomaron turnos para hablar sobre sus padres. Carolina, la mayor, compartió recuerdos de cómo sus padres nunca tuvieron mucho dinero pero siempre encontraron formas de hacer que cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento fuera especial. Mario habló sobre las lecciones de integridad y trabajo duro que su padre le había enseñado, y sobre la infinita paciencia y sabiduría de su madre. Javier, el menor, apenas pudo hablar entre lágrimas,
pero logró decir que había sido el privilegio de su vida ser hijo de dos personas que habían demostrado que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una elección diaria de compromiso y dedicación. Lo que ninguno de los hijos mencionó en sus discursos, pero que todos sabían, era el impacto viral que la historia de sus padres había tenido. En las semanas desde la publicación inicial de Carolina, la historia había sido compartida millones de veces en redes sociales. Medios de comunicación de España, México, Argentina, Colombia y otros países hispanohablantes habían cubierto la historia. Incluso algunos medios internacionales en inglés, francés y otros idiomas habían traducido y compartido el relato. Las reacciones en línea eran abrumadoramente emotivas. Miles de personas comentaban cómo la historia les había hecho llorar, reflexionar sobre sus propias relaciones, valorar más a sus parejas. Muchos compartían sus propias historias de amor duradero, inspirados por Manuel y Lucía. Algunos admitían que habían estado considerando divorciarse o terminar sus relaciones, pero que esta historia les había hecho reconsiderar, recordándoles que el amor verdadero requiere trabajo, compromiso y la disposición de permanecer juntos incluso en los momentos más difíciles. Hubo también un efecto inesperado en el Hospital San Rafael. El personal médico comenzó a abordar los cuidados paliativos de manera diferente, más humanizada. Se implementaron nuevas políticas que permitían mayor flexibilidad para acomodar los deseos de pacientes terminales y sus familias. Otros hospitales de la ciudad y del país comenzaron a contactar al San Rafael para aprender sobre sus protocolos, inspirados por la historia de Manuel y Lucía. Isabel Mendoza, cuya propia vida había sido transformada por la experiencia, decidió especializarse completamente en cuidados paliativos. En una entrevista posterior, explicaría que Manuel y Lucía le habían enseñado que su trabajo no consistía simplemente en gestionar el dolor físico, sino en honrar la humanidad completa de cada paciente, en reconocer que incluso en los momentos finales, las personas tienen sueños, deseos y necesidades emocionales que merecen ser atendidas. Meses después del funeral, Carolina recibió cientos de cartas y mensajes de personas de todo el mundo. Algunas venían de parejas ancianas que habían renovado sus propios votos inspirados por la historia. Otras provenían de jóvenes que escribían que habían decidido tomar sus relaciones más en serio, buscando construir el tipo de amor duradero que Manuel y Lucía habían demostrado. Hubo incluso cartas de personal médico de diferentes países, agradeciendo por compartir la historia porque les había recordado el aspecto humano de su profesión. Una carta en particular conmovió profundamente a la familia. Venía de una mujer en Argentina cuyo esposo estaba en cuidados paliativos. Escribió que había estado considerando alejarse, incapaz de soportar el dolor de verlo deteriorarse. Sin embargo, después de leer sobre Manuel y Lucía, decidió quedarse permanecer a su lado hasta el final. Meses después, envió una segunda carta agradeciendo, explicando que su esposo había fallecido, pero que ella no tenía arrepentimientos, porque había honrado su amor hasta el último momento, tal como Manuel y Lucía lo habían hecho. El Hospital San Rafael cumplió la promesa del Dr. Pérez. La habitación 304 fue renovada y renombrada oficialmente como Sala de Cuidados Paliativos Manuel y Lucía García. Una placa en la puerta cuenta brevemente su historia, recordando a todos los que entran que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede brillar con una intensidad que desafía toda comprensión. La habitación fue diseñada con especial atención a permitir que las parejas en situaciones similares puedan estar juntas, con camas que pueden acercarse, espacios para familiares, y una atmósfera que prioriza la dignidad y el confort emocional tanto como el cuidado físico. Un año después de la muerte de Manuel y Lucía, la familia organizó un evento conmemorativo en el hospital. Asistieron cientos de personas, incluyendo pacientes que habían sido atendidos en la sala nombrada en honor a la pareja, familiares que habían encontrado consuelo en ese espacio, y personal médico que había sido inspirado por la historia. Carolina compartió que su familia había establecido una fundación en nombre de sus padres, dedicada a apoyar programas de cuidados paliativos humanizados en hospitales de toda la región. Durante el evento, se proyectó un video compilando las fotos y momentos de los últimos días de Manuel y Lucía. La sala estaba en completo silencio excepto por los sollozos suaves de los presentes. Al final del video, aparecía una frase que Manuel había escrito en una de sus últimas cartas a sus hijos, palabras que se habían convertido en el lema de la fundación y que resonaban en los corazones de todos los que las leían.
El amor verdadero no se mide por los años que pasas con alguien, sino por los momentos en los que eliges quedarte incluso cuando sería más fácil irte. Isabel, quien había sido invitada como oradora especial, compartió su testimonio sobre cómo cuidar a Manuel y Lucía había transformado su comprensión de su profesión y de la vida misma. Explicó que había aprendido que la muerte no es el enemigo, sino la negación de la humanidad en los momentos finales. Habló sobre cómo la pareja le había enseñado que el verdadero cuidado médico no consiste solo en prolongar la vida, sino en honrar su calidad y significado hasta el último momento. El doctor Pérez también habló compartiendo que Manuel y Lucía habían cambiado fundamentalmente los protocolos del hospital. Explicó que ahora entrenan a todo el personal médico y de enfermería con la filosofía de que cada paciente terminal merece la oportunidad de vivir sus últimos días de acuerdo con sus valores y deseos, siempre que sea médicamente posible. Mencionó que habían implementado programas para facilitar ceremonias especiales, reuniones familiares y cumplimiento de últimos deseos para pacientes paliativos. La historia de Manuel y Lucía también inspiró cambios a nivel más amplio. Varios hospitales en América Latina comenzaron a implementar políticas similares. Organizaciones médicas empezaron a incluir la historia en sus capacitaciones sobre cuidados paliativos humanizados. Universidades de medicina la utilizaron como caso de estudio en clases sobre ética médica y cuidado centrado en el paciente. Pero quizás el impacto más profundo fue en las personas comunes, las miles y luego millones que habían seguido la historia. En foros en línea, grupos de redes sociales y conversaciones cotidianas, la gente hablaba sobre el amor tipo Manuel y Lucía, refiriéndose a un amor comprometido, resiliente y genuino que persiste a través de todas las pruebas. Parejas jóvenes usaban la historia como inspiración para sus votos matrimoniales. Terapeutas de parejas la compartían con clientes que atravesaban dificultades. Personas mayores la veían como validación de sus propias relaciones de larga duración. Los nietos de Manuel y Lucía, aunque jóvenes, crecerían escuchando las historias de sus abuelos. Carolina, Mario y Javier se aseguraron de que sus hijos supieran no solo cómo murieron sus abuelos, sino cómo vivieron con integridad, dedicación mutua y un amor que nunca cedió ante las adversidades. Esas historias se convertirían en el legado familiar, transmitiéndose de generación en generación. En las redes sociales, la publicación original de Carolina se mantuvo activa, acumulando comentarios nuevos incluso años después. Personas de todo el mundo continuaban descubriendo la historia y compartiéndola. Se había convertido en una de esas narraciones atemporales que resurgen periódicamente, recordando a cada nueva generación que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que puede trascender incluso la muerte misma. La habitación 304 Mentores, ahora la sala Manuel y Lucía García, continuó siendo un lugar especial. Los pacientes que pasaban tiempo allí reportaban sentir una atmósfera de paz y esperanza. Algunos familiares mencionaban que sentían la presencia de algo más grande que ellos, como si el amor de Manuel y Lucía hubiera impregnado literalmente las paredes del espacio. El personal médico trataba esa habitación con especial reverencia, reconociendo que era más que un simple espacio clínico, era un recordatorio de por qué su trabajo importaba. Al final, la historia de Manuel y Lucía García no fue solo sobre la muerte, sino sobre la vida vivida plenamente en compañía del ser amado. No fue una historia sobre tragedia, sino sobre triunfo del espíritu humano. No fue sobre el fin, sino sobre un amor que demostró ser literalmente infinito, capaz de inspirar a millones de personas que nunca conocieron a la pareja pero que fueron transformadas por su ejemplo. Y en algún lugar, más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio, dos almas que se encontraron bajo la lluvia hace décadas continúan su viaje juntas, habiendo cumplido su promesa de no dejarse nunca, ni siquiera en la muerte. Su legado vive en cada pareja que elige quedarse cuando sería más fácil irse, en cada persona que encuentra esperanza en medio del sufrimiento, y en cada corazón que cree, contra toda evidencia, que el amor verdadero puede vencer incluso lo inevitable. Esta es la historia de Manuel y Lucía, dos personas ordinarias que vivieron un amor extraordinario y que al final demostraron al mundo que el romance más grande no comienza en la tragedia, sino que trasciende incluso la tragedia misma, convirtiéndola en algo hermoso, significativo y eternamente inspirador.